En la forma en la que hoy tomas las decisiones en tu empresa, la estás preparando para crecer y cumplir con nuevos requisitos de gobernanza y cumplimiento ASG o la está poniendo en riesgo de quedarse fuera del alcance de clientes, financiamiento y cadena de suministros. Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Sealti Creciendo Juntos, donde las estrategias se transforman en resultados y se convierten en oportunidades. En este episodio contamos con la participación del doctor Manuel Ballester Fernández. Bienvenido, Manuel, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muy buenos días, encantado. Buenas tardes ya también para aquellos que lo puedan ver ahora por la tarde. Encantado, muchas gracias. Muy bien. Vamos a hablar un poco de la semblanza del doctor Manuel, quien es doctor e ingeniero industrial, Certified Information System Auditor, Certified Information Security Manager, Certified in the Governance and Enterprise IT, Training Control Objectives for Information and Relay Technology. Cuenta con 35 años de experiencia en empresas privadas, así como en universidades públicas y privadas en las áreas de informática, seguridad, gobierno de TI, telecomunicaciones y eficiencia energética. Ha trabajado con más de 200 proyectos nacionales e internacionales. Actualmente vicepresidente general de la Academia Mexicana de Ciencias de Sistemas de la UNAM, miembro de la Comisión Permanente de Doctorado en Ciencias de la Administración de la UNAM, profesor tutor de postdoctorado en la INAP de México, miembro de los subcomités técnicos de la Organización Conjunta de ISO SC27, SC40, SC43 y SC161 y en España la SC43, miembro del Consejo Nacional de Normas Técnicas de México, consejero Autoridad Acreditación Mexicana MAC y socio director de la firma Tema Nova. Entonces, pues muchísimas felicidades por tu trayectoria profesional y bueno, y toda esta experiencia que hablábamos antes de la entrevista que tiene en todos estos temas de gobierno corporativo. Así que quédate porque una sola idea puede cambiar el rumbo de tu empresa. Y el tema de hoy es gobernanza y cumplimiento ASG, ¿verdad? Ambiente social y gobernanza. Hoy abordaremos uno de los factores más críticos para la sostenibilidad y la competitividad empresarial, la gobernanza ASG, que como bien lo mencionaba, ambiente social y gobernanza. Este no es un tema de imagen ni de tendencia, es un tema de control, riesgo y creación de valor, donde el impacto real de la gobernanza para las pymes, principalmente para ellas, está en la calidad de sus decisiones, la protección de su reputación y el acceso a capital y su capacidad de adaptación en los entornos de alta incertidumbre. Entonces, dado todo esto, vamos a comenzar haciéndote preguntas porque toda esta comunidad, le digo yo, familia de profesionales, emprendedores y empresarios quiere conocer más, ¿verdad? Sobre estos temas de gobernanza, las ventajas, cómo volverse competitivo en este mercado multilateral y además de eso, pues hacerlo bien, ¿no? En un marco de cumplimiento. Entonces, más allá de la lista de verificación, en México, ¿cómo se está formando la gobernanza de ser un tema de cumplimiento legal a un verdadero generador de valor y resiliencia para las empresas? Pues muy bien, es una pregunta bastante amplia y compleja, pero fíjate que las perspectivas, que precisamente voy a centrarme en México, pero en algún momento haré alguna comparación con los entornos europeos, que es donde más avanzados y donde más hemos implementado pues todas estas cuestiones y además incluso ya tenemos obligaciones de emitir estos informes y no solamente de emitirlos, sino además también de ser auditados. Un tema también muy interesante, porque vamos más allá de lo que se llama la materialidad, lo que nosotros conocemos, al concepto de doble materialidad. Entonces, este concepto, digamos, es una obligación que están teniendo ya las instituciones y que en México están empezando. O sea, prácticamente yo veo como comparaba con España, pues hace como unos cuantos años atrás, no voy a decir cuántos, donde, donde empezamos con temas como básicos, como por ejemplo los códigos de principios y de mejores prácticas de gobierno corporativo, que por ejemplo en México pues hay uno muy reciente del año 2025, que al mismo tiempo están alineados ya también con los organismos internacionales como la OCDE y el G20, ¿no? Y luego también la Bolsa de Mercado de Valores y el SP, pues bueno, pues en México.
pues también han desarrollado un índice de ESG, como se suele decir, o ASG, como decimos por aquí. Es exactamente lo mismo, es que claro. decir los temas ambientales, los temas de gobernanza y los temas sociales. Al principio, ya sabemos que todas las organizaciones, pues desde los sistemas que siempre se han cometido, pues bueno, pues algunas cuestiones irregulares. Por ejemplo, a partir de ahí surgió la ley Sarbanes-Oxley, que es la obligación de emitir estos informes financieros. Pero bueno, pues con todos los avances que estamos teniendo, pues estamos viendo pues aspectos como de cambio climático. También Sí, estamos viendo los temas de la responsabilidad social corporativa. Y desde hace pues más o menos 2 décadas, las organizaciones se dieron cuenta de una cosa, y es, ¿por qué tenemos que trabajar todas estas cosas por silos si realmente son una sola y es una organización que tiene que considerar pues todos estos aspectos, ¿no? Y luego también en México una cosa muy interesante, que existe también ahora una taxonomía de este tipo de informes de sostenibilidad, ujú, que son primeros informes, ¿no? Y es curioso porque ha habido alguna organización que se ha dedicado a analizar estos tipos de informes. Y en estos, digamos, lo que se observa es una cosa muy curiosa, ¿no? Que solamente los están emitiendo pues, las grandes compañías, así es, grandes multinacionales, eh, por obligación digamos, de interconexión pues con otras áreas del planeta, ¿no? Y claro. que, bueno, pues es obligatorio. Entonces, pues de la misma manera, en los años 90 o principios de este siglo, pues empezaron a generarse entornos de confianza. Se recordarán que hace muchísimos años atrás, pues cuando una persona iba a comprar un producto electrónico, pues en la misma tienda se lo abrían, se lo verificaban, se lo comprobaban y después venía una persona y lo instalaba. Hoy día eso ha desaparecido. ¿Por qué? Pues precisamente porque existen círculos de confianza. El núcleo central está en generar círculos de confianza de organizaciones confiables que tengan en cuenta los aspectos honorables de ética, los aspectos de integridad, los aspectos sociales, y hoy día están analizando mucho más los aspectos, estos que les estoy comentando, que los aspectos a veces financieros, o sea, porque el que una organización, pues a lo mejor tenga un buen rendimiento, pues lo puede hacer a través de situaciones fraudulentas o de otras cuestiones. Aquí de lo que se trata es de que todos tengamos estas mismas reglas, que todos las cumplamos, que tengamos, digamos, un concepto unificado y que, digamos, nuestro nivel de ética, que va mucho más allá de las legislaciones y de las normativas, pues sea, digamos, sólido. Pero a su vez, muchas organizaciones me preguntan, bueno, ¿y esto em, qué, qué me va a aportar? Y dices, Sí, bueno, a mí lo primero que me preguntan es, ¿y esto qué me...? Bueno, pero en primer lugar, como muy bien estabas comentando, pues nos va a dar acceso a capital, o sea, capital de inversiones, a trabajar con altos estándares. Vamos a tener, digamos, condiciones preferentes a la hora de obtener créditos. Vamos a tener un aspecto que a todos nos interesa, que desde la pandemia pues nos hemos dado cuenta que es muy importante, que es la resiliencia operativa, ya claro, que pues, las estructuras de gobierno están orientadas para anticipar los riesgos, no solamente los financieros, sino los no financieros. Esta sí, doble materialidad, o también se le llama materialidad de impacto. ujú, Y ¿esto qué es lo que nos va a permitir? Pues participar en esos entornos de confianza y luego también una cosa fundamental y sobre todo estoy participando también en otros comités europeos sobre la sostenibilidad y un tema que nos importa mucho y es fundamental para las pymes.
principalmente, y sobre todo las pymes familiares, es la sustentabilidad, llamado sustentabilidad generacional de que las organizaciones, había un estudio muy interesante que comentaba que las pymes familiares pues no duraban más de dos, tres generaciones. Este era el promedio. Y ahora se está comprobando que aquellas que lo previenen a través de estos conceptos ASG, pues bueno, pues tienen esa mayor sustentabilidad y son más resilientes y bueno, pues tienen, digamos, mejor reputación a nivel global. Esto lo que puedo comentar ahora de forma general para un poco abrir boca, pero principalmente el concepto es el que salgamos un poco de la caja y dejamos de mirar los aspectos de financieros y los que están marcando hoy día son los aspectos de doble materialidad y en niveles de reputación, o sea, que incluso se miden y la materialidad de impacto, por ejemplo, no solamente medimos, como tú muy bien has comentado al principio, es obligatorio analizar nuestra cadena de valor, lo que llamamos upstream, o sea, aguas arriba y aguas abajo. O sea, yo analizo mi cadena, qué me viene de fuera, todos mis proveedores, los proveedores de mis proveedores, los proveedores de mis proveedores de mis proveedores. Esto ya también es obligatorio en el nivel 3 en el cual ya estamos ahora, en el cual, pues bueno, ya analizamos las cadenas de valor y luego cuando nosotros desarrollamos productos, sistemas o servicios, pues también analizamos aquello que podemos impactar en la sociedad, con lo cual, pues nuestros análisis de riesgos son pues mucho más holísticos, mucho más completos y luego teniendo en cuenta pues también todos los aspectos ambientales. Y les voy a comentar una reflexión, un análisis, por ejemplo, compañías como alguna conoce una compañía de refrescos muy famosa a nivel mundial, pues en México, pues bueno, pues ha tenido pues, un nivel de calificación pues muy alto. Sin embargo, en la Unión Europea, pues esta misma compañía pues ha tenido un nivel de calificación bajísimo. ¿Por qué? Pues porque el 85% de los microplásticos que existen en los océanos, que derivan después en la- en los peces y luego pues, en la cadena alimentaria de los seres humanos, pues esto está impactando gravemente. Entonces, a esta compañía, pues bueno, pues cuando se le analizó este aspecto, porque precisamente esa es la diferencia de emitir un informe donde dice, mira, yo hago estas cosas, dice, no, pero estas cosas las tienes que demostrar. Esto vendrá en el futuro. Y aquí en Europa, pues bueno, pues esta compañía pues ha tenido que cambiar pues todos sus envases de plástico y los ha cambiado a envases de vidrio, de la forma que se hacían antiguamente, ¿no? Y esto lo pongo como ejemplo para que comprendan la importancia que está teniendo este nivel de reconocimiento, porque a fin de cuentas es una cultura, cultura. Bueno, lo has dicho muy claro, ha sido muy específico en todos estos términos. Y bueno, para el caso de México, la IFRS S1 y S2, ¿verdad? Que se muestra a nivel de la información financiera, pues, cuál es el dinamismo que tienen estas empresas en la inversión en temas de sostenibilidad y sustentabilidad. Y como tú dices, ¿no? Ver la materialización, de todas estas operaciones. Y no es más, ¿verdad? Que la reducción de la huella de carbono o del buen uso de los recursos naturales. Y entonces, y esto nos lleva, sobre todo a nivel de México, vamos a hablar, y a nivel de Latinoamérica o de forma global, a estos temas de sucesiones, por un lado, de beneficios fiscales por el otro, a financiamiento, tasas de interés competitivas, poder estar en el mercado global, vamos a decir, con todos estos países que también se están sumando a toda esta iniciativa y además de eso, pues, que pueden verse, vamos a decir, que pueden tener una ventaja competitiva si tienen un gobierno corporativo o si manejan muy claramente estos ASG
Y por el otro lado, yo digo, ¿no? Este impacto ambiental, ¿verdad? Que nos ha venido afectando a todos. Y entonces, ¿cómo las empresas se están sumando a tener un mejor control, ser más eficientes, todos estos temas ambientales, sociales y de gobernanza? Porque, o sea, a nivel del impacto ambiental y de los recursos naturales que utilizan todas estas empresas, pues entonces, bueno, se ve, si no hay un buen manejo, pues se pueden ver afectados y nos afectan también directamente a nosotros. Y a nivel social, ¿verdad? Desde los colaboradores de las empresas hasta las comunidades que también se pueden ver afectadas. Y desde las estructuras de gobierno, pues entonces, ¿cómo está ese proceso interno de cada una de las empresas? Desde esa filosofía corporativa hasta, ¿verdad?, cómo se estructuran a nivel de sus procesos y que le den seguridad, transparencia y rendición de cuentas no solamente a los socios, sino a los stakeholders o los terceros interesados, ¿verdad?, sobre todos estos temas, vamos a decir, económicos, financieros, operativos, y que puedan manejar estos esquemas, pues que sean rentables y competitivos también en el tiempo, manejando los temas de sustentabilidad y de sostenibilidad también. Muy bien, entonces el dilema mexicano, ¿cómo equilibrar el cumplimiento ASG con la competitividad en un entorno económico complejo donde muchas pymes son parte de la cadena de suministro global? Muy bien, muy interesante, ¿no? Pues este es el famoso dilema, como tú muy bien lo has comentado. Pues surge de una aparente tensión pues, entre adoptar prácticas o mantener la competitividad en este mercado global. ¿Qué decisión tomamos? ¿No? O sea, aquí siempre tenemos aquí pues estas dualidad o esta doble decisión, ¿no? Numerosas pymes operan con márgenes a veces muy reducidos y son eslabones clave, a veces en las cadenas de suministro de las grandes multinacionales, y por eso es importante que estas organizaciones, pues también ya no solamente pues las grandes, sino que todo empieza con las grandes, pero posteriormente con los proveedores de estas grandes y así sucesivamente van bajando en cadena, ¿no? Así es. Y muchas veces nos preguntamos, y la pregunta siempre es, ¿y por dónde empezar? ¿Qué es lo que debo hacer? Y normalmente, ¿qué es lo que es importante? Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho aquí en Europa? Ya llevamos muchos años. Pues lo que hacemos es primero priorizar aquellos aspectos que tienen que ver con los resultados que tienen que dar a la sociedad. Y normalmente, pues este es un trabajo que normalmente lo suelen hacer digamos, el prime, las compañías más grandes, ¿no? Y posteriormente, pues estos criterios, porque además también hay multitud de criterios, y, y muchas veces empezamos pues con cosas muy sencillas, como por ejemplo, pues temas de economía circular. La economía circular lo que hace es, pues, desde la generación de los consumos de energía hasta los residuos. Entonces, analizar cada organización y bueno, pues muchas veces nos damos cuenta que pues no somos tan eficientes y esto es lo que hace que no seamos digamos, tan efectivos y que tengamos estos índices de aplicabilidad. Y al mismo tiempo, lo que nosotros vamos haciendo ya no es lo que hace muchos años se hablaba de que las organizaciones tenían que estar alineadas, ¿no? Que teníamos que ir en la misma dirección. Bueno, pues ahora lo que vamos, no solamente es que vamos en la misma dirección, sino que vamos a la misma velocidad. O sea, que hay una sincronicidad y que los cambios que se producen en el entorno, que a su vez afectan a las organizaciones y a esas organizaciones, a veces a sus proveedores, etcétera, etcétera, pues bueno, pues este análisis o este trabajo, digamos, es algo que es colaborativo, por lo tanto, pues debe de existir esta cuestión que es fundamental, es la comunicación. Bueno, pues hoy estábamos vendiendo aguacates, porque para México es un país que pues tiene mucha, pero resulta que pues el aguacate es un producto que consume mucha agua para poder producirlo. Y entonces, bueno, pues
vamos a buscar algo que el mercado necesite, pero que nosotros seamos capaces de producir de una manera efectiva y eficiente, pero que no consuma tantos recursos. Entonces, bueno, pues así se van adaptando los mercados, o por ejemplo lo que se hizo pues los israelíes, que bueno, pues empezaron pues haciendo pues los cultivos hidropónicos y muchas otras cuestiones, ¿no? Pues yo creo que muchas veces esa necesidad es la que hace que las organizaciones vayan adaptándose. No debe ser más grande, más pequeño, sino el que es capaz de adaptarse. Y por eso es importante tener esa visión holística e integral de las cosas que están sucediendo para analizar los impactos que van teniendo. Claro, de acuerdo. Luego, Ujú, y luego, pues construir esta gobernanza mínima viable en las pymes. ¿Por qué? Porque las pymes tienen una característica y es que muchas veces, pues bueno, eh, la diferencia entre gestionar y gobernar, ¿no? ¿Y qué diferencia existe? La diferencia clave es que los que gestionan se dedican a que las organizaciones hagan lo que deban hacer, mientras que la parte de gobierno se encarga de que no se haga lo que no se deba de hacer. Está analizando mucho los límites y los lineamientos y los objetivos y el propósito, y mantiene los propósitos de las pymes en el top de las organizaciones. Entonces, hoy, por ejemplo, he tenido una reunión con un alumno mío que está empezando el doctorado y para animarlo le he dicho, pues pon el champán a enfriar. Y se me quedó así como, ¡ay, qué cosa más curiosa! Es la primera vez que oigo una frase de este estilo. Sí, yo se lo digo siempre a mis alumnos. Digo, tienes que empezar por el final, saber a dónde vas. Entonces, este propósito, que muchas veces, pues, esta razón de ser es la que nos va a, sobre todo a las pymes o las organizaciones, es lo que nos va a hacer que seamos, pues bueno, competitivos y resilientes, pues, precisamente en este entorno global, por la situación geopolítica que tiene México. México tiene una situación geopolítica envidiable, o sea, está en dos océanos, tanto en el Pacífico como en el Atlántico. O ujú. sea, tiene una riqueza agrícola, una naturaleza extraordinaria, tiene un clima bueno, increíble y bueno, pues a aprovechar todas estas circunstancias, pues es fundamental, ¿no? De- para poder entrar en mercados. Fíjense que este año, por primera vez, creo que México ha sido el proveedor mayor de Estados Unidos, adelantándose a China. Así O sea es. que México en este caso, pues como nearshoring, pues está siendo fundamental. Y esto es gracias no solamente a las grandes, y es gracias a las pymes. Y las pymes se les está exigiendo cada vez que, bueno, pues que tengan esa perspectiva más amplia, pero que, bueno, pues lo tienen muy sencillo para hacer. O sea, empezar por el final, como conclusión esta pregunta que me acabas de hacer. Y que representa el 4.3 a nivel del censo del INEGI del 2024, porque las grandes empresas representan el 0.2 y el 95.5% las microempresas. Muy bien, entonces dado todo esto, ¿qué le podemos decir a todas estas pymes que dicen, pero Marta, ok, un tema de gobierno corporativo, de ambiente social y gobernanza, pero ¿qué pasa con la rentabilidad? ¿Verdad? ¿Qué pasa con esos márgenes donde evidentemente nosotros tenemos obligaciones a nivel del pago de los impuestos, a nivel del pago de nuestros colaboradores y por el otro lado de este mercado que está cambiando, ¿verdad? Continuamente, de la oferta a la demanda, la inflación, la diferencia cambiaria, todo esto. Y entonces, ¿cómo podemos darle como estrategia a nivel de estas pymes para que inicien, ¿verdad? En todos estos procesos de ASG y además de eso, que lleven igualmente su gestión operativa, su gestión financiera, sus niveles de rentabilidad, pero también cuidando todo este tipo de cumplimiento. Bien, pues es muy sencillo. O sea, básicamente, retomando ahora todo lo que hemos comentado antes, pues tenemos, bajo mi punto de vista y con la experiencia, pues tenemos tres grandes ventajas a la hora de aplicar estos criterios ASG.
El primero es operacional. Pues la regulación, estamos viendo que cada vez es más importante, eh, y que necesitamos muchos datos, necesitamos una cultura que esté digamos, eh, digamos, no interna, sino que la hayamos aceptado, que la hayamos, que esté dentro de nuestro ADN, ¿no? Ok, Para dedicar los recursos a donde debemos dedicarlos. Con lo cual, pues bueno, no vamos a tener, digamos, mermas y vamos a tener, digamos, bastante innovación porque vamos a estar adaptándonos al mercado constantemente. La segunda, el mercado, los inversionistas, los clientes, las instituciones financieras, pues al observar que tenemos ya pues estos informes financieros, pues, digamos estos informes de sostenibilidad, pues nos van y no solamente estos informes, sino que tenemos códigos de conducta, tenemos un acceso prioritario a capital, digamos, mucho más, digamos, más barato, por así decirlo, y luego también tenemos ventajas, mayor puntuación a la hora de tener contratos o incluso de poder hacer alianzas eh, entre varias pymes, ¿no? Y el tercer punto, y es quizás el más, digamos, subjetivo, es la reputación. de acuerdo. Principalmente la reputación de las organizaciones que cumplen, pues bueno, pues es como la sensación que tienes cuando tienes el deber bien hecho, pues tienes una tranquilidad, ¿no? Yo recuerdo hace muchos años atrás que me preguntaban, bueno, ¿y usted a qué se dedica? Y yo les comentaba, yo vendo tranquilidad. O sea, Claro, que usted haga, que pueda dormir bien, que sepa que lo que está haciendo es lo correcto y que usted está en sintonía con sus clientes, con sus proveedores, con el mercado. Y, y bueno, pues lo que he observado es que a lo largo del tiempo, pues estas organizaciones pequeñas, medianas, grandes, las que sean, pues bueno, teniendo este propósito, es que quizás lo más fundamental y su razón de ser es lo que les lleva. Bueno, es no esperar pasivamente, sino actuar de forma que tú crees tu futuro. O sea, tú eres el que está creando tu futuro. No pasas a ser reactivo, a ser predictivo a través de esos análisis de riesgos y proyectivo porque proyectas aquello que quieres, digamos, que tienes habilidades para poder aportar al mercado y generas valor y esto pues, pues genera pues bueno mucha sintonía y sobre todo mucha efectividad en el mercado. Las organizaciones, y lo estamos viendo últimamente con los temas de inteligencia artificial o, por ejemplo, con los temas que estoy trabajando ahora de espacios de datos. O sea, estamos generando información pública, información académica, información de investigación, la estamos compartiendo y, y están accediendo pequeñísimas empresas para poder analizar mercados y para hacer vigilancia tecnológica, inteligencia competitiva, y les está funcionando realmente muy bien porque compañías se dedican a desarrollar productos que son necesarios porque además tienen ese nivel de reputación y tienen su nivel de operatividad y tienen en cuenta pues todos esos aspectos pues de consumos de energía, de respeto a la diversidad, a la inclusión, tienen sus canales de consultas y denuncias, sus sistemas de quejas, sus sistemas de respuesta y incluso a veces son organizaciones, como una que me encontré hace muy poco, tenía solamente 3 empleados, y con 3 empleados, pues tenía un nivel de reputación muy alto y hacían las cosas honesta e íntegramente y, bueno, se han adaptado al mercado rápidamente y, bueno, pues esa es la cuestión. No importa tanto el tamaño, importa más bien el que estemos en sintonía con el mercado donde estamos operando, en sintonía con estos principios fundamentales
que, bueno, pues ya sabemos que la ética pues va más allá a veces que la propia ley y estas normativas ya han venido, como se suele decir, pues esa famosa frase dice, ha venido para quedarse. Bueno, es que ya está, o sea, que ya está, digamos, operando y está generando realmente mucha sostenibilidad en las pequeñas y medianas empresas. Excelente. Y yo digo que es pasar, ¿verdad? De ese caos a tener bases sólidas y confiables. Muy bien. Entonces viene esta parte, regulación versus autorregulación, con la posible llegada de los estándares obligatorios del reporte ASG. ¿Cómo interviene el Consejo de Normas Internacionales de Sostenibilidad? ¿Verdad? Y la pregunta, ¿está México listo? ¿Y cómo puede la autorregulación ética anticiparse y dar ventaja? Pues sí, México está preparado. Desde luego yo me dedico al tema académico y el tema de consultoría a muchas organizaciones, está, yo diría que más que preparado. Eh, lo que sucede es que, bueno, pues se presentan, como hemos visto, comentábamos antes, en el dilema. Bueno, pues me quedo donde estoy o voy a ser proactivo. Entonces, bueno, pues ese es el punto. Pero la capacidad, no me cabe la menor duda. Recuerdo que tenía un grupo de alumnos en- en la UNAM donde pues los animé a participar en una comisión internacional de una normativa de buen gobierno. Bueno, pues fuimos a Helsinki, a un comité donde se estaba celebrando una reunión y los alumnos estaban pues un poco despistados y bueno, plantearon pues su propuesta y luego pues había otros alumnos de otros países, era un tema académico, presentaron sus proyectos y bueno, pues cuando terminaron me preguntaron, bueno, ¿y qué le parece? Y bueno, si analicé objetivamente, independientemente de que se estaba apoyando, digo, vuestra iniciativa es tremendamente superior que la de muchos otros países, pero solo tenéis un problema. Me dijeron, ¿cuál? Que no te lo crees. Y en segundo lugar, que no hablas bien inglés. Entonces, pues tienes que hablar inglés y te lo tienes que creer. O sea, es una cuestión de creer. En el momento que tú te lo crees, pues automáticamente pues estas cosas se manifiestan, ¿no? Claro. Entonces, pues es que es una cuestión de hace tiempo en una y ahora pues hablando de una gran multinacional, pues al presidente de esta multinacional que querían implementar, estamos empezando a implementar este tipo de cuestiones, pues le pregunté, pues léame por favor su plan estratégico, su visión, su misión, pues y bueno, pues me la empezó a leer y tal como me lo leía, y le dije, le voy a hacer una pregunta, nada más una pregunta. Digo, ¿usted se lo cree? Y se quedó así un poco parado. Digo, no hace falta que continúe, ya me ha contestado. O sea, Claro. está claro, o sea, usted no se lo cree. O sea, entonces, si tú no te crees aquello que tú estás haciendo, pues entonces esa es eh, como, como muchas organizaciones pequeñas que nos hacemos trampas a jugar al solitario. Pues bueno, pues hazte trampas, pero al final, pues, ¿qué más da? O sea, lo más importante es tener esos principios bien claros y actuar en consecuencia. Y nada más, o sea, es lo que llamamos de la integridad. La diferencia que existe entre integridad y compliance. El compliance es hacer lo que te diga la ley o incluso a veces lo mínimo, ¿no? Que es lo que hacen pues, muchos despachos, muchos abogados, ¿no? La integridad es hacer lo que debes hacer independientemente de la ley, va un poquito más allá. Entonces, pues a veces solamente es ese pequeño esfuerzo mental de hacer un poquito más y olvidarte de esas, esto me va a costar más. Yo creo que todos hemos tenido, pues cuando vamos al gimnasio, ¿no? Y nos dicen, oye, pues esto no me va a costar mucho. Y luego dicen, no, no pienses, actúa. Entonces, pues bueno, pues y cuando lo haces, pues al final te das cuenta que no te ha costado tanto. O sea que, como se suele decir, que tú a veces eres tu propio enemigo. Entonces, pues muchas veces pues tenemos que cortar con esas creencias falsas que nos impiden crecer. México tiene un potencial,
de capacidad, valores humanos, impresionante. Es país extraordinario. Hay que creérselo, nada más. Claro, así que just do it, ¿verdad? Solo hazlo. Muy Sí, bien, entonces, ex- desde su experiencia internacional, ¿cómo están evolucionando los consejos de administración para pasar de un enfoque de cumplimiento a una supervisión activa de riesgos estratégicos y creación de valor y además de eso, brechas que se observan, ¿verdad? Con mayor frecuencia en mercados emergentes, que no son más que países en desarrollo con rápido crecimiento y potencial, como es el caso de México y de otros países a nivel de Latinoamérica. pues mira, es exactamente lo que te acabo de comentar hace un momento, ¿no? Es la diferencia entre la integridad y el compliance, ¿no? O sea, al cumplir dice, bueno, pues es que la ley me dice que cumpla. eh, Te voy a poner un ejemplo. Hace varios años atrás, en una compañía que estaba implementando un tema de privacidad. Entonces, pues me pidió presupuesto para implementarla de presupuesto. Y al final, pues me dijeron, oye, es que eres muy caro. Digo, bueno, si no tienes dinero, pues no pasa nada, me voy. Y contrataron a un despacho de abogados para que... Y bueno, pues al final ese despacho de abogados, pues con toda su buena intención, claro, ellos hicieron pues un trabajo de lo que ellos creían que debía ser, ¿no? Y al final, pues bueno, pues me pidieron, dije, bueno, pues ahora haznos una auditoría. Y bueno, pues solamente puedo deciros que la auditoría, pues claro, era un holding que tendría pues unas 12 marcas de productos, 12 marcas importantes y tenía pues una cantidad enorme tendría aproximadamente cerca de 80.000 empleados, para que os deis cuenta de que era una organización muy grande, ¿no? Y bueno, pues al final, pues el informe de auditoría, pues creo que llegaron a ser casi 500 páginas, porque analicé proceso por proceso, actividad por actividad, donde se trataban datos personales y bueno, pues y al mismo tiempo les hacía pues ese impacto que le podría causar si hubiera alguna brecha o alguna fuga de datos o lo que sea, ¿no? Y bueno, pues cuando lo vieron me dijeron, oiga, pero es que estos señores, digo, no, no, estos señores han hecho lo que han podido, Claro. han entendido, digo, pero lo que dice la ley es muy clara y les voy a poner un ejemplo. Decían, bueno, pues vamos a poner un servicio que además la ley lo dice tal cual, que el servicio de atención de derechos ARCO, acceso, rectificación, cancelación y oposición de tratamiento de datos personales, sea gratuito. Bueno, pues entonces estos señores dijeron, bueno, pues que venga una persona aquí y aquí que me rellene un formulario y yo gratuitamente pues le hago la atención. Y le digo, no, eso es obstrucción a la justicia. Ujú. ¿Cómo? Pues mire, nosotros que tenemos más experiencia, pues lo que hacemos es, pues que esto lo ponemos en la web y lo hacemos de otra forma y es, digo, le ponía un ejemplo, digo, ¿cómo una persona que tiene sus datos, que a lo mejor están viviendo en Monterrey, se tiene que desplazar aquí a la Ciudad de México para poder ejercer sus derechos? Esto es absurdo. Entonces, pues ahí veíamos que, pero es que la ley eh, vaya usted un poquito más allá, aplique sentido común. Entonces, pues cuando aplicaron sentido común se dieron cuenta que, pues que no era tanto lo que había que hacer, simplemente poner un formulario en la web, recabar una serie de datos, registrar, tener una persona capacitada y, bueno, pues hacer lo que tuviera que realizar y se dieron cuenta pues que empezaron a cambiar y ahí, precisamente, en muchos casos, quizás el habilitador es algo que no has comentado, pero que es fundamental, aparte de los riesgos, es una auditoría. Cuando Así te es. viene un auditor y que te analiza y te ve los puntos, tus áreas de oportunidad y te las manifiesta, pues te llevas unas sorpresas tremendas. Y a partir de ahí, pues tomas conciencia y una vez que tomas esa conciencia, que ya lo has interiorizado, pues bueno, ya pasas a la acción, etc. Pero yo creo que en muchos casos, pues la auditoría es el elemento fundamental para este tipo de cosas. Cosa que, bueno, pues ahora solamente estamos haciendo y hacemos análisis de riesgos, pero ¿alguien revisa si estoy haciendo bien los riesgos? Por ejemplo, pues esta compañía multinacional que comenté en la primera pregunta, enorme a nivel mundial, muy famosa, pues de refrescos, pues es brutal, pues sus análisis de riesgos
pues no tenían contemplado el tema este de los microplásticos, no tenían contemplado el impacto que podían tener. Ay, pero es que lo que haga el cliente con los residuos de lo que nosotros, pero lo estás fabricando tú, se lo estás dando tú a tu cliente y tu cliente lo tiene que desechar porque lo que interesa es el contenido, no el continente, no el envase. Y el envase luego lo tiran y eso, bueno, pues ese plástico no se recicla y se vierte al océano y fíjese lo que está pasando, ¿no? El impacto que está produciendo, ¿no? Entonces, ahí tienes un ejemplo claro de, de gracias a la auditoría, gracias a esos estándares un poquito más rigurosos, pues la gente toma más conciencia, porque si solamente creemos que es cumplir, rellenar una hojita que cumplo, pues, pues eso no es, o sea, es hacerlo, como decíamos en Europa Correcto, hace eso con muchísimos sentido años, común, no ¿verdad? solo es, no es solo serlo, sino parecerlo. Entonces tienes que hacer las dos cosas, ¿no? Eso es correcto, que hay que hacerlo muy bien. Entonces, ya para resumir, esta regulación obligatoria pondrá un piso para todos, pero las empresas que vean la gobernanza ASG no como un departamento, sino como el ADN, como bien lo mencionabas, de su forma de decisión, serán las que liderarán la nueva economía en México. Y tenemos la oportunidad, ¿verdad?, de construir ese capitalismo más consciente que sea motor de desarrollo y además de eso de justicia y la buena gobernanza que es ese mapa para llegar a ese destino. Entonces, vamos a entrar a este espacio de confesiones sin filtro. ¿Cómo nació este propósito de especializarte en todos estos temas de gobierno, de gobernanza, de ASG? Pues mira, como comenzó hace pues como casi 30 años o más, porque yo trabajaba en una multinacional y en esta multinacional fabricaba unos productos, pero que esos productos eran productos electrónicos y que esos productos electrónicos luego pues tenían un ciclo de vida muy corto, duraban 2 años en el mercado, pero eran productos que eran muy rentables, daban mucho dinero. Y a mí se me ocurrió el plantear, decir, bueno, ¿por qué yo tenía un grave problema, porque yo era un alto directivo de esta organización y teníamos un problema, era el time to market, o sea, teníamos una demanda tan alta que no podíamos abastecer a todos. Entonces se me ocurrió pues una idea que fue precisamente esta, que bueno, pues hoy se llama economía circular. Uh Pues -huh. tienes que conocer lo que tú consumes, lo que tú haces y lo que tú luego desechas, ¿no? Entonces yo desechaba muchos productos que los podía reciclar. Entonces, pues me fui a la administración pública de aquí del país y les comenté la posibilidad de poder reciclar. Y en aquel momento, pues les pareció extrañísimo. Es que usted quiere ahorrar dinero. Digo, no, lo que no quiero es contaminar. Claro. Porque un producto electrónico pues me va a durar, tiene una tasa de uso de 80 años. Entonces, ¿para qué? Para solamente usarla 2 años me parece excesivo, cuando realmente luego este mismo producto, simplemente cambiándole un pequeño componente, ya se me convierte en el producto de este año. Entonces, bueno, pues así fue como yo empecé y ahí empecé a darme cuenta de la importancia que tenían pues los consumos. Entonces empecé con el consumo energético. Bueno, ¿cuánta energía estamos consumiendo? Y empecé a hacer eficiencia. O sea, hace 35 o 40 años atrás, pues eso pues, era de los primeros que empezaba a hablar sobre la eficiencia energética. De acuerdo. Eh, claro, la mentalidad que tenemos los ingenieros es de eficiencias, hacer las cosas bien a la primera y con los menores recursos posibles, ¿no? O sea, la eficacia, la eficiencia y luego está la efectividad. La efectividad consiste en que además lo puedas hacer de forma permanente, de forma continua. Y bueno, pues esto fue lo que, bueno, pues al final, que yo era el director de la fabricación y de la industria, pues me llamaran, y era muy raro que en aquella época a un ingeniero me llamaran para ser director general de una multinacional y me llamaron para ser director general de la multinacional. Y lo primero que hice fue, cuando era director general, pues es analizar las personas, el factor humano. Entonces, pues el grado de satisfacción, te estoy hablando
que esto no se hacía en aquella época. Pues empecé a preguntar pues los trabajos, si las personas tenían plan de carrera, si estaban satisfechos o no con su trabajo. Entonces, la parte ambiental ya la había puesto, la parte de, de sostenibilidad, digamos, de social. Y luego también teníamos una serie de productos que cuando terminaban su ciclo de vida seguían siendo útiles para otros usos. Y bueno, pues los computadores que nosotros teníamos o que desechábamos, pues bueno, hacíamos un plan, los remozábamos, los actualizábamos y luego pues los enviábamos a universidades o a otras instituciones, con lo cual pues reciclábamos y éramos útiles a la sociedad, a la Claro, sociedad. muy bien. Wow. Posteriormente, o sea, y te estoy hablando, pero es que eso surgió de forma espontánea, o sea, de forma natural, ¿no? Y luego posteriormente fue la parte de buen gobierno, ¿no? Entonces, la primera cuestión era que me planteé que las cosas las tiene que hacer el que las tiene que hacer, no el que las sabe hacer, porque me encontré que muchas personas no tenían unas buenas definiciones de sus puestos de trabajo, estaban haciendo cosas por prisa, ya me di cuenta que este mal que nos acecha hoy día, que sí, todavía sigue, que son dos, que son las prisas y la indecisión. Entonces eso nos lleva a que cometamos pues, muchísimos errores. Bueno, pues fui erradicando pues, el respeto a las personas, el respeto a, digamos, al trabajo de las personas, evitando las prisas, las indecisiones. Y recuerdo que pues era un sector donde, donde era un sector muy peculiar, porque era el sector del juego, casinos y cosas de estas, ¿no? Entonces, pues yo tenía una cantidad de dinero bastante importante para ir a visitar a los casinos, para hablar con las personas que teníamos eh, y bueno, pues me daban una cantidad para jugar y a mí nunca me ha gustado jugar. Entonces yo lo que hacía era que ese dinero, de forma anónima, se la daba a todos los empleados de forma inversamente proporcional al salario que tienen. O sea que de forma que el que menos salario tiene es el que más dinero va a percibir. Con lo cual, pues bueno, pues también evitábamos pues todas las desigualdades. ¿Y qué es lo que ocurrió? Pues que redujimos pues el factor de rotación de personal. Luego también teníamos algún pequeño problema pues con temas de proveedores. Y bueno, les dije, señores, páguense todas las facturas. Oiga, aunque tengan errores. Y posteriormente ya las revisaremos. Con lo Claro, cual, pues bueno, los proveedores pues estaban encantados. Pues yo paso una factura y me la pagan. Ahora, después sabían que si te detectábamos que tenías alguna incidencia o tenías algún error, te avisábamos. Oye, claro, ya has tenido un error. Y al tercer error, automáticamente ya te descalificábamos como proveedor. No te preocupes, ya no había errores. Entonces, pues bueno, aquí tienes ejemplos de cosas que son tremendamente fáciles, tremendamente sencillas y así pues bueno, pues fui pasando hasta que, bueno, pues me llamaron también de alguna universidad para dar clases y a mí pues era horrorosa las primeras clases que daba. Y empecé luego a claro, dar clases, a hacer investigación, a hacer otras cosas y aquí estoy, pues bueno, claro. pues Wow. Aplicaste Lean Manufacturing, Kaizen, aplicaste pues muchas, ¿verdad? Muchas metodologías a la vez, como tú dices, que no son tan complejas. Pero, y cambiaste la cultura, que también eso es bien interesante. Ok, entonces vamos a entrar a este espacio donde tú me haces una pregunta, te cedo los micrófonos. pues bueno, pues oye, te voy a hacer la misma pregunta. ¿Cómo te metiste en este sector de la gobernanza? ¿Qué es lo que te ha llamado y qué es lo que tú crees que, digamos, mejor dones tienes que la naturaleza te ha dotado para poder apoyar a las organizaciones? Mira, todo comienza por mi familia, por estructurar a nivel de sus negocios y además de eso darle forma a todo lo que ellos llevaban. Ahí comienza este tema de gobierno corporativo, vamos a decir, de pasar de ese caos a una estructura sólida y confiable a nivel de los negocios. Entonces, cuando ya logramos eso, ya no fuimos más hacia esto, a ver, cómo impacta a nivel ambiental todos estos negocios y cómo poder hacer manejo eficiente de los recursos y ya posteriormente, pues nosotros, a ver, todo ese equipo de trabajo que se manejaba,
cómo hacerlo mejor con ellos, cómo brindarles esa preparación, esa capacitación en cada uno de los roles donde ellos estaban trabajando y además de eso mejora. Y entonces vimos esa reducción de la rotación del personal y que ya mucho de ese personal había estado a nivel de varias generaciones familiares y que permanecían allí y que sus hijos pues entonces también querían trabajar a nivel de los negocios. Entonces, ese fue el primer punto importante para mí, donde yo lo vi a nivel de mi familia y donde lo he llevado, lo he trasladado como el sí se puede hacer esos cambios, sí se puede cambiar la cultura, sí se pueden hacer eficientes en los procesos, y además de eso, pues esa transparencia, esa rendición de cuentas, esa claridad, todo se puede lograr sí y solo sí, ¿verdad? Se cambia, vamos a decir, ese chip de querer arrasar con todo, de querer acabar con todo, o de repente no tomar en cuenta estos ambientes, vamos a decir, o estos ecosistemas a nivel ambiental o de impacto ambiental, a nivel de la reducción de huella de carbono, a nivel de cómo tratar a nuestros colaboradores y por el otro lado a las comunidades, que también es muy interesante, y además de eso, manejar esta estructura, porque a veces me dice, bueno, pero es que si me dedico a tantos procesos administrativos, pues entonces ¿en qué momento voy a trabajar? Y entonces yo siempre le digo que todo va, vamos a decir, en una misma dimensión, porque utilizas recursos, procesas, vendes, pero esa ganancia también tienes que repartirla a nivel de tus colaboradores y donde evidentemente hay un profit, hay una rentabilidad que le queda a la empresa y entonces y así sucesivamente con estructuras sólidas, confiables, sobre todo si quieres tener sucesiones o si tu objetivo es apalancarte o tener mejores tasas de interés o de repente es cotizar en las bolsas nacionales o internacionales, pues entonces de acuerdo a tu objetivo, pero de que sí se puede lograr, sí se puede hacer, como bien tú lo dices, trabajando de una manera muy estructurada, muy ética y además de eso con conciencia, porque yo siempre lo tomo como ejemplo y le digo, bueno, pero es que si tú estás contaminando y todas las empresas a tu alrededor igualmente lo hacen, ¿a quién crees que afecta? Te afecta a ti, afecta a tu familia, afecta a los colaboradores, a su familia, a las comunidades. Entonces, yo hago mucha conciencia a nivel del impacto ambiental, social y de gobernanza también. Yo solamente quería añadirte una frase que tú has lo has comentado perfectamente, te felicito, Marta, y que a mí me ha servido mucho, ¿no? Bueno, varias, pero principalmente una es que cuando yo explicaba las cosas, no las explicaba, digamos, las explicaba de una manera muy técnica, muy científica, ¿no? Y un día, pues una persona de recursos humanos me llamó la atención y me dijo, mira, tú quieres cambiar, o sea, porque no estás alcanzando tus objetivos porque no eres capaz de comunicarte adecuadamente. ¿Cómo? Dice, pues mira, pues me dio una frase, dice, explícaselo a tu madre. Entonces, si tú eres capaz de explicárselo a tu madre está cocinando, está lavando la ropa, está pensando en 10 cosas a la vez, ¿no? Entonces le tienes que explicar algo de una manera muy sencilla para que lo entienda y implicarla. Con lo cual tienes que tener muy poco tiempo y lo tienes que hacer con una clave muy importante, es que lo tienes que hacer con amor. Entonces, en el momento que esto lo haces de esta forma, ya las cosas podrán, digamos, venir, van a venir vacas gordas, van a venir vacas flacas, pero lo que va a permanecer siempre va a ser tu integridad. Y la integridad es el valor más en alza que hay hoy en día. Excelente, Y pues has nada más. terminado cerrando, ¿verdad? Con una gran frase desde el amor y la integridad, por supuesto que sí, porque somos seres gregarios por una parte y además de eso, pues, cuando a veces creemos que no nos afecta, pues entonces sí lo hacen. Entonces, cuidar a las familias, cuidar a las organizaciones, en este cuidar estoy hablando de todo, a nivel del impacto ambiental, a nivel de ese gobierno y a nivel de las comunidades, ¿verdad? Y de los colaboradores es la clave. Muy bien, entonces retomo Solamente nuevamente. otra última frase que muchas personas, pues a mí me ocurrió. Y, que queremos aprender o saber de todo. Y no, por eso te preguntaba cuáles son tus dones y yo me dedico a explotar y a trabajar mis dones, ¿no? Me decía un amigo una cosa muy importante, dice, lo importante no es saber, sino tener el teléfono del que sabe. Eso es correcto. Así es, bueno, pues muy bien. Nada más. Entonces, cierro ya
este episodio que estuvo muy interesante y agradezco tu participación, tu tiempo valioso y los grandes aportes que haces a esta familia de profesionales, emprendedores y empresarios que quieren cambiar el rumbo de sus empresas y de sus negocios en este 2026 y diciéndoles que sí se puede. Y llegamos al final, pero solo de este episodio, no de tu crecimiento. Y si hoy aprendiste, espera ver lo que tenemos preparado para las siguientes entrevistas, secretos, estrategias y tácticas que nadie más te cuenta. Y queremos que estés en primera fila. Así que suscríbete, eso nos motiva a seguir creando contenido de valor para ti como este, ¿verdad? Donde ya tú vas a empezar a tomar conciencia, a aprender, a buscar, ¿verdad? Los medios para cambiar ese negocio o esa empresa y esa cultura que tú sabes, ¿verdad? Que debe ser más consciente, y con ese nivel de conciencia, pues entonces cambiar todas esas bases o procesos internos que tú tienes. Así que activa la campanita y compártelo con más profesionales, emprendedores y empresarios que cambien para que puedan cambiar sus vidas y ahora te toca a ti. Dinos en los comentarios cuál fue el momento wow, el que más te gustó, te llamó la atención. Leemos cada mensaje y amamos conectar contigo. Así que recuerda que esto no es solamente un podcast, esto es un arma secreta para que te conozcas y puedas destacar. Así que sigamos creciendo juntos. Nos vemos en el siguiente episodio. Muchísimas gracias, doctor Manuel, por su participación interesantísima. Y entonces, bueno, nos vemos en los siguientes episodios. Cuídense mucho, pásenla bien. Adiós.